Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí estamos nuevamente para continuar con los estudios. Hoy día trataremos el tema los linderos de la palabra de Dios. En nuestra vida secular y cotidiana conocemos y respetamos los linderos, los límites, las fronteras, sean estas imaginarias o demarcadas. Pero ¿qué pasa con los linderos, los límites que Dios ha dejado en su palabra para el que lo busca? Para entender y aplicar estos linderos en la palabra de Dios, comenzaremos por el principio. Como siempre, tomen sus Biblias y ábranla en Génesis 1:1. Como siempre les recuerdo, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el primer lindero. Entender que Dios es el creador. Ese lindero debemos tenerlo claro y totalmente entendido, que Dios es el creador y todo lo demás es su creación. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Segundo lindero. Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Entienden? Separó la luz de las tinieblas. El Hijo de Dios Jesucristo enseñó que no había ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, también en lo espiritual. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si la gente no cree que Jesucristo es luz y que este portador de luz es el Hijo de Dios y no lo sigue e imita, esta gente, ¿en qué camino anda? Este es el lindero que menos obedece. Se respeta o se cree. La mayoría de las religiones creen que Dios se dividió en tres, otras que es el mismo, que estaba en dos lugares a la vez, que se encarnó, y de esta manera agregan, quitan, cambian, para finalmente negar la exactitud de la palabra de Dios. Volvamos a Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios siempre ha sido muy claro en demarcar los linderos en su palabra. Dios no dejó nada a la libre interpretación de su creación. Al seguir leyendo estos versículos verán el propósito y función de cada lindero, hasta llegar a la creación del hombre y la mujer. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo da para alto. Se lo voy a leer de nuevo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cómo es Él? Tampoco te lo deja a tu interpretación. Lo dejó establecido en su palabra. Vayamos a Juan 4:24. Dios es espíritu. Eso es. Entonces lo que Dios creó en el principio fueron dos espíritus, un espíritu hembra y un espíritu macho. Así de simple. Desde el momento de la creación fue varón y hembra. Dos espíritus. Volvamos a leer Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
En espíritu, la única forma de adorar a Dios es en espíritu, es primeramente haber renacido del Espíritu de Dios y estar manifestando el Espíritu de Dios en forma individual en tu vida de oración privada, que es hablando en lengua, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en verdad, ¿cuál es su verdad? La palabra revelada de Dios. Esa es la forma de adorarlo, no hay otra. No es cantar, no es saltar, no es danzar. Se le adora en espíritu y en verdad, de acuerdo a su palabra. Si Dios es espíritu, para aquellos que creen que Jesucristo es Dios, si Dios es espíritu, como dicen que anduvo en la tierra, para aquellos que están adorando a Dios con rogativas, ayunos, cadena de oración, súplicas, oraciones lastimeras, les tengo una noticia. Están fuera de los linderos de la palabra de Dios. Dios espera la adoración en espíritu. Es por ello que al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, Romanos 10, 9 y 10, Dios nos regala de su espíritu, para que nosotros podamos por creencia manifestarlo de 9 formas diferentes, entendiendo que cada una de ellas tiene una función y beneficio diferente. Hablar en lenguas, por ejemplo, uno de los beneficios es hablar secretos divinos con Dios. Esa es la adoración que espera que sus hijos renacidos hagan. El provecho de respetar este lindero de adorar en espíritu es que esta adoración en espíritu edifica al hombre interior. Génesis 1:26, volvamos a Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La segunda parte de este versículo dice, y señoree. Este lindero está roto. Hoy día, este lindero por muchos ha sido ignorado, y muchos, aún aquellos que se dicen creyentes, no lo están respetando. Este lindero está roto. Lo menos que el hombre hace hoy en día es señorear sobre la creación. Por el contrario, la creación se ha enseñoreado de él. Génesis 1:27. ¿Por qué se dice que la creación se ha enseñoreado de él? Porque los animales pasaron a ser familia, porque los animales gobiernan el hogar y el hogar gira en torno a los animales. Hay otros que lo adoran, aunque no lo crean, lo están adorando, porque no comen animal. No comen animal. Y hay otros que no comen ciertos tipos de carne animal. Y si ustedes siguen leyendo, ¿cuál era el propósito de señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en todo animal que se arrastra sobre la tierra? ¿Sabes cuál fue? Léanlo. Para alimentación. Si Dios dice que para alimentación, ¿quién es el hombre o la mujer para decir que es malo? Está tomando el lugar de Dios. Y eso es egolatría, ponerse por sobre Dios. Es un ídolo en su propia mente. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otro lindero que el mundo no ha respetado y aún ha llevado a algunas religiones a transar y sobrepasar es el referente al varón y hembra. Al aceptar a sodomitas y lesbianas activos dentro de sus congregaciones, tienen la creencia errónea que es la voluntad de Dios que practiquen esa depravación. ¿No han escuchado nunca a aquellos que dicen, para justificar su perversión, que nacieron así? Y es muy posible.
Es muy posible. Ustedes saben que los genes van en el óvulo, en los de la mujer van los genes de la mujer, y en el espermatozoide van los genes del varón. Si uno de ellos o los dos aceptan a sodomitas y lesbianas, esa información va en los genes y pasa al embrión y pasa al feto y sigue su crecimiento y ya tiene esa información en el interior. Entonces, para cuando él tenga raciocinio, lo va a aceptar, porque esa información se la entregaron los padres. Así que es muy posible que nazcan con esa información. Y lo segundo, que se dejan pervertir. Pero las dos formas no es culpa de Dios. O es culpa de los padres, o es culpa del varón o la hembra que aceptó la perversión en sus vidas. Porque si yo aceptara y yo creyera que Dios lo hizo así, estaría diciendo que su obra es imperfecta. Y Dios dice que sus obras son perfectas. Estaría mintiendo, estaría traspasando los linderos de la palabra de Dios. Porque Dios dice que todo lo que Dios creó es bueno, y en gran manera. Así que en gran manera era bueno que fueran varón, y es bueno en gran manera que fueran hembra, no un tercer sexo. Otro lindero que han sobrepasado los liderazgos de las religiones es el permitir la separación de matrimonios que se dicen creyentes. Hombres que han dejado a la mujer de su juventud, la mujer con la que hicieron el compromiso ante Dios, y peor aún, también pecan los liderazgos de esas religiones que han acogido al transgresor de los mandamientos de Dios, ya que aceptan como algo natural este traspasar, y no respetan los linderos de Dios en esta materia. Actúan igual como lo hace el mundo, porque las separaciones de matrimonios es ser moderno. Eso es lo que dice el mundo, es ser moderno. Stand and go. Toca y ándate. Toca y parte. Y esto ocurre porque los liderazgos ignoran y por tanto no enseñan que en el matrimonio como Dios lo diseñó se vive el misterio. ¿Se acuerdan que lo vimos, eso del misterio? Que estaba oculto desde siglos y edades, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que la mujer es mi corona, que la mujer es mi hermana en Cristo, y que es mi responsabilidad como varón tratarla como vaso más frágil. Cuando se vive eso en el matrimonio, es imposible que falle. Porque hay varones que dicen, es que mi mujer es mala en el sexo, entonces busco afuera lo que no tengo en casa. Es culpa del varón. Es culpa del varón. ¿Por qué no le enseñó a la mujer a desarrollarse y llegar a la plena madurez en lo que a sexo se refiere? Si es responsabilidad del varón. ¿Por qué no lo hizo? Es la justificación del mundo. Es la justificación del mundo. Es que él no me sirve como hombre porque no sabe llevar al hogar. ¿Sabes quién es la que saca lo mejor del hombre por medio de su asistencia? Es la mujer. Por eso se complementan. Eso es el matrimonio, y también lo vimos en detalle en lo que es el matrimonio creyente, el matrimonio como Dios lo diseñó. Y cuando se vive el misterio dentro del matrimonio, los dos serán una sola carne. ¿Sabes lo que significa una sola carne? Un solo pensamiento, una sola meta, un solo vivir, un solo pensar. Y eso no es instantáneo. Con que alguien te haga un par de movimientos de mano y te diga son casados, no lo llevas a cabo. Eso es tiempo. Es renovar la mente, aprender del otro y aceptar sus errores. Porque no somos perfectos. Y el otro también tiene que hacer lo mismo. Aprender a perdonar, aprender a olvidar y aprender a crecer juntos. Eso es el matrimonio creado por Dios. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es otro lindero que se está traspasando hoy día, en la mayoría, sino en todos los países, con la ideología de género. Porque dicen que es amor lo que tienen dos varones o es amor lo que tienen dos mujeres. ¿Sabe lo que es? Se lo voy a explicar. Hay tres tipos de amor. El amor de Dios en la mente renovada, que es el amor ágape. El amor eros, que es el amor sexual. Y el amor filia o filial, que es entre hermanos. Lo que esta gente está viviendo es el amor eros, el amor sexual, el amor desmedido, con deseo desenfrenado, con seducción. Todo eso es diabólico. El otro engaño, ya que no pueden fructificar, adoptan. Dios dice en su palabra que no habrá mujer estéril dentro del pueblo de Dios. Y al varón que no entrará varón con los testículos magullados. Si no hay mujer estéril ni varón con los testículos magullados, ¿por qué no pueden fructificar? Por simple lógica. Porque Dios no lo diseñó así. Y si Dios no lo diseñó así, entonces están fuera de los linderos de Dios. ¿Y a quién están glorificando con su hacer y a quién están alabando con su hacer? Al Dios de este siglo, al diablo. En este versículo podemos ver cuántos linderos hoy se están traspasando y de fructificar. Este es otro. Las parejas jóvenes no quieren tener hijos. No quieren tener hijos, se quieren desarrollar. Primero la casa, después el auto, después esto, después lo otro. No quieren tener familia. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Id y fructificaos. Otro lindero que traspasan. ¿Por qué? Porque son otras sus prioridades o ídolos: trabajo, estabilidad económica, bienes materiales, etc. Entonces, por lo tanto, tienen un animal, un perro o un gato, entonces ese es su hijo. Y el hijo le dura cierta cantidad de años, al menos el perro dura 7 años. No tiene necesidad de mandarlo a estudiar, no tiene necesidad de invertir en su educación, en su vestimenta. Es barato tener un perro y decirle hijo, o un gato y decirle hijo. Pero están rompiendo todo lo que Dios diseñó, y fructificaos. Después dice señoread, es decir, gobernar, estar por sobre. Pero ¿qué ocurre hoy? Tratan a los animales como sus hermanos, y lo que es peor, como sus hijos. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Cuál es la constante de Dios en lo que hasta ahora hemos visto? Fructifica. Todo lo que Dios creó fructifica. Y aquí dice toda planta que da semilla, fructifica, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, fructifica, y que da semilla, se reproduce. Esa es la creación de Dios. Todo lo que proviene de Dios se reproduce. Todo. Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Que hay algunos que dicen de esto no como. ¿Se acuerdan lo que pasó con Pedro cuando bajó el lienzo y escuchó la voz del cielo y le dijo mate y come, y él dijo que cosa inmunda no había comido y que no iba a comer jamás, y Dios le enseñó lo que Dios limpió? No le llames tú común o inmundo. ¿Y por qué tú lo haces? ¿Por qué llamas tú común o inmundo algo que Dios creó, hizo y formó para que tú te alimentaras de ello? ¿Qué vemos hoy? Que este lindero también ha sido traspasado y que muchos se han abrogado autoridad sobre Dios al decidir qué es bueno comer.
Algunos creen que es bueno comer solo verduras. Otros que es bueno no comer cerdo. ¿Y para qué seguir si cada uno de nosotros lo ve a diario en la gente que nos rodea? Se dan cuenta cabal lo que siendo Dios, un Dios de orden, dejó establecido en su palabra límites claros para su creación. Lo leo de nuevo. Se dan cuenta cabal de que Dios, siendo un Dios de orden, dejó establecido en su palabra límites claros para su creación, para que este hombre y esta mujer vivieran con paz, con gozo y no les faltara nada. Génesis 1:31. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. En lo que hemos leído en este corto relato de la creación entendemos y deberíamos creer que Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué no creer también que lo que Dios creó es bueno y en gran manera? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya vimos que Dios creó un espíritu varón y un espíritu hembra. Ahora Dios le formó del polvo a la tierra un cuerpo físico. Y finalmente sopló en su nariz aliento de vida. 3 partes. Hoy día, todos aquellos que no son renacidos son solamente 2 partes. Polvo de la tierra y aliento de vida. Les falta el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios se perdió con Adán, cuando desobedeció y comió del fruto. Esa conexión con Dios, porque él hablaba cara a cara con Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios le llamó y él dijo que se había escondido porque estaba desnudo. Hablaba con Dios. Esa conexión se terminó. Y el propósito del derramamiento del Espíritu Santo para que nuevamente estuviera disponible para el que creyera el poder escuchar a Dios y hablar con Él cara a cara. Y nos dio el hablar en lenguas. Hablamos con Dios, intercedemos por los santos, escudriñamos lo profundo de Dios. Que igual es lo profundo de Dios, su corazón. A la luz de lo que vemos y vivimos a diario, podemos entender que la creación de Dios ha aceptado como verdad la mentira. Debemos entender que Dios es espíritu y lo que Él creó fueron 2 espíritus, un espíritu varón y un espíritu hembra. Luego Dios le formó un cuerpo del polvo de la tierra para finalmente soplar aliento de vida. Santiago 2:6. El mundo le llama alma. Y cuando una persona exhala su último aliento, hay gente que dice que esa alma vaga por la tierra. Esa es una mentira diabólica. Lo que hace el adversario es, como él es un ilusionista, te hace ver cosas. Porque así tú crees que anda vagando en la tierra. Para otros, al morir están inmediatamente en la presencia de Dios. Otro engaño diabólico. Porque Dios dice en su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos en Cristo, aquellos que son renacidos, esos van a resucitar primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, si es que estamos vivos en ese momento, si es que estamos respirando en ese momento, y que también somos renacidos. Y ahí pasaremos al Bema, al tribunal de Cristo. Y van a haber algunos renacidos que han roto principios, que han traspasado los linderos de la palabra de Dios, a pesar de ser renacidos, a los cuales Jesucristo les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Así que para todos aquellos que no creen que la salvación se pierde, sí se pierde la vida eterna. Eso es lo que se pierde. Lo que se consigue al no mantenerse dentro de los linderos de la palabra es la muerte eterna. Acuérdense que está escrito que debemos procurar no ser borrados del libro de la vida. Hoy día,
todos estamos inscritos en el libro de la vida. Pero en el Bema podemos ser borrados del libro de la vida por Jesucristo. Y cuando sean abiertos en el tribunal de Dios, en el juicio de Dios, en el juicio final, van a ser abiertos los libros de la vida y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego y azufre. Por eso dice Dios que debemos procurar hoy día y correr la carrera hasta el final. Todavía no termina la carrera con haber confesado Romanos 10, 9 y 10, haber recibido el Espíritu de Dios, haber hablado en lenguas y haber manifestado el Espíritu de Dios de 9 maneras diferentes. Al haber operado los 5 ministerios por creencia, habiendo sido energizados por Dios estos ministerios, no te asegura que el día de mañana todo eso no valga de nada. No te lo asegura. Por eso dice que habiendo acabado todo, todavía no acaba todo, habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre estar firmes, día tras día procurar estar firmes, viviendo los principios, moviéndonos dentro de los linderos de la palabra de Dios. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De aquí se afirman las religiones para decir que hay que hacer obras. Hay que alimentar al callejero, al mendigo, hay que ayudar al menesteroso. Pero recuerden, la Biblia es para creyentes espirituales. Porque yo puedo tomar la Biblia y hacerle decir lo que yo quiera para mi provecho. Como por ejemplo, no hay Dios. Así está escrito. No hay Dios. Porque tomé una parte de eso para mi beneficio personal. Pero si yo leo todo el versículo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo puedo tomar parte de la Biblia y afianzarme en ellos y crear toda una doctrina en base a un solo versículo. Las obras que Dios nos pide es obra de creencia, creer su palabra. Como por ejemplo, la pandemia. ¿Por qué te vas a enfermar? Si Dios dice que mandarás tus ángeles cerca de ti para que te guarden, ¿por qué vas a estar enfermo? Si dice que por la llaga de Jesucristo fuisteis sanado, ¿Jesucristo va a ser crucificado a futuro? Como algunos creen que se va a vivir la panacea y se va a ver todo el poder de Dios solamente cuando estemos en el cielo, en el tribunal, con Cristo. Hoy día, esas son las riquezas que Dios nos ha entregado. Somos ricos, porque todo el mundo sufre de enfermedades y está disponible que el creyente no lo sufra, si cree. Porque Jesucristo cargó en él y nos sanó de todas nuestras enfermedades. Por eso siempre hago esta pregunta. ¿Crees lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Así que cuando salgan a la calle van a ver muertos vivientes. Gentes, hombres, mujeres, niños, de cuerpo y de alma, aliento de vida. Respiran y se mueven y tienen un cuerpo, pero están muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos andan haciendo obras sin creer la palabra de Dios? Porque hay muchos, ustedes los conocen. ¿Cuántos creen que porque se bautizaron en el bautismo de Juan, se ganaron la vida eterna? Ahí hay otro montón. Pues, me metí en el agua, entonces soy salvo, entonces yo tengo la vida eterna. Un gran engaño del adversario, y eso lo vimos hace muy poco. Juan ciertamente bautizó con agua, mas yo os bautizaré en Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Pues Jesucristo. Si no creen en eso y siguen metiéndose al agua, es porque no creen lo que dijo el Hijo de Dios siendo inspirado en su Padre, porque él hacía lo que su Padre le mandaba. ¿Lo creen? ¿Cuántos creen hoy día
que están vivos porque respiran y se mueven. Dios dice que el cuerpo sin espíritu está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando se entienden las escrituras con la lógica de Dios, todo cae en su debido orden, y sus linderos son claros. Un hombre o una mujer que no ha renacido del Espíritu de Dios está muerto espiritualmente, y al irse a dormir, o morir como el mundo le llama, sus cuerpos vuelven al polvo, su respirar, que es el aliento de vida, se termina, y serán despertados en la segunda resurrección y pasarán directo al juicio final, donde serán abiertos los libros de la vida y serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora bien, ya sabemos lo que le ocurre a los que no renacieron. En esta situación están todos los ateos, agnósticos, incrédulos y todas las religiones que creen que Jesús es Dios, que adoran a Jesús, que no lo confesaron como su Señor y Salvador, que no discernieron que Jesucristo es el camino para llegar a Dios, que no entendieron que ese era el propósito de la venida del Hijo de Dios, dar la última posibilidad de salvación a su creación, al hombre y a la mujer, para que creyendo en el Mesías, en el Cordero Pascual, el mediador entre Dios y los hombres, pasaron de muerte espiritual a vida espiritual. Pero ¿qué le ocurre al que no conoce a Dios? ¿O para el que renació del Espíritu de Dios? Para el que renació y volvió a tener la conexión directa con Dios, la que perdió a Adán y Eva por su desobediencia, y que recibió las arras del Espíritu, que recibió el Espíritu Santo de la promesa, al confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y creyó que fue Dios su Padre el que le levantó de los muertos cuando se va a dormir, ese Espíritu Santo con el que fue sellado y que recibió con el nuevo bautismo, con el que fue lleno al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, ese Espíritu vuelve al donador, vuelve a Dios. Y ese Espíritu será despertado en la primera resurrección, en un cuerpo nuevo incorruptible, y los que vivan en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Serán los renacidos del Espíritu de Dios los que comparecerán en el tribunal de Cristo. Será ahí donde se recibirán las recompensas por el andar de compromiso con Dios y su palabra. ¿Se acuerdan de las recompensas cuáles son? 5 coronas. 5 coronas. Por haber renacido, corona de gracia. Corona de hermosura es otra. También lo vimos. Y lo vamos a volver a ver. Las 5 coronas que están disponibles por tu andar. Le enseñaste la palabra a alguien y ese alguien llegó a renacer. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía? Ustedes son mi corona. ¿Por qué no lo dices tú? Al mirar hacia atrás y ver a todos aquellos a los que tú le hablaste la palabra y a los que renacieron. Ellos son tu corona. Serán los renacidos del Espíritu de Dios los que comparecerán en el tribunal de Cristo. Será ahí donde se recibirán las recompensas por el andar de compromiso con Dios y su palabra. Además se les dará la facultad de juzgar, y los que después de renacer han apostatado a la fe, a los que dejaron la sana doctrina, a los que sobrepasaron los linderos, serán borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:15. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Ya vencieron? Porque hay una religión que dice que son vencedores, porque Jesucristo venció. Y eso en parte es cierto. Jesucristo venció. Pero nosotros tenemos que vencer día tras día.
Por eso estamos en la arena de la competencia de la vida. Y eso es diario, porque todos los días hay tribulación, todos los días hay persecución, todos los días está el lazo del adversario, todos los días podemos sobrepasar los linderos si no estamos agudos. Por eso dice, el que venciere. Y eso se va a saber quién venció, solamente cuando retorne Jesucristo por su cuerpo, por la iglesia, por los llamados, en la primera resurrección. Ahí se va a saber quién fue el que venció hasta ese momento. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora entienden cuán importante es el no salir de los linderos, porque hoy día puede que sea renacido, pero el día de mañana puede que que rompas los linderos y te salgas de la voluntad de Dios y hagas tu propio ídolo de tu vida, y tu nombre va a ser borrado del libro de la vida y lo va a borrar Jesucristo. Y además dice que confesaré su nombre delante de mi Padre. Para aquellos que creen que Jesucristo es Dios, para ese ídolo que tienen es mentiroso, porque está hablando de sí mismo. Se dan cuenta de lo diabólica que es esa doctrina de creer que Jesucristo es Dios, se dividió en tres, se encarnó, porque todo lugar donde dice que Él hace la voluntad de su Padre, o que, como aquí dice, confesaré su nombre delante de mi Padre, estaría mintiendo. ¿Cómo pueden creer en un Dios tan mentiroso? Háganse esa pregunta. Siempre le he dicho, usen la lógica, porque Dios es lo más lógico que hay. No es nada rebuscado. Nada rebuscado. Se lo vimos y se lo dijimos con lo que eran las manifestaciones. Muchos piensan que recibir revelación de Dios, poco menos que va a haber un rayo, va a escuchar Chazán y va a aparecer un ángel. Abre la Biblia y vas a ver la revelación de Dios. Abre la Biblia y léela y cree que lo que ahí está escrito es la revelación de Dios para tu vida. Pero, ¿qué dicen los religiosos cuando alguien joven muere? Dios necesitaba otra flor en el jardín. Era tan bueno que Dios lo quiere a su lado como otro ángel. Estas son dos mentiras diabólicas de muchas. Rompe los linderos traspasando los linderos de nuestro Padre, dador de vida, que ha dejado claramente establecido que Él es un Dios de vida, un Dios vivo. Proverbios 3:2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces es imposible que una persona que esté haciendo la voluntad de Dios, que esté dentro del lindero de la palabra de Dios, muera joven. No puede, porque estaría siendo Dios mentiroso, porque dice largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces todos aquellos que andan con preocupaciones, con miedos, que es el miedo implantado por el adversario, que hasta el día de hoy aparecen algunos con una bozal, eso es miedo. Han dejado de creer a Dios, han dejado de creer las promesas de Dios, están bajo el yugo de esclavitud del adversario. Miedo, duda y temor. Derrota las promesas de Dios en tu propia mente. Pero si tú crees lo que Dios dice, porque largura de días y años de vida, entonces yo con mi esposa y yo, creemos firmemente en nuestro corazón que vamos a llegar a muy viejitos, juntitos, pero con vida, no lleno de enfermedades, no lleno de achaques, no lleno de malestares, porque si no Dios sería mentiroso. Y yo sé firmemente en mi corazón que Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si yo creo su promesa, lo voy a vivir, largura de días y años de vida. Pero esos largura de días y años de vida estarán llenos de la paz de Dios, porque es un fruto del Espíritu. ¿Se acuerda que lo vimos en Gálatas? Fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Aparte, tengo la paz que me dio Jesucristo.
Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que si tú llegas a estar turbado, llegas a tener miedo, ya no tienes la paz que Dios te dejó por medio de Jesucristo disponible. En la medida en que nos adentremos en el corazón de Dios, en su palabra, veremos cuántos linderos han sido traspasados por los religiosos idólatras a través del tiempo. Génesis 1:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para los que han tomado la piedad como fuente de ganancia, la limosna, los diezmos, el compartir abundante como su fuente de ingresos, han roto los límites establecidos por Dios. Desde el principio de la creación el hombre ha debido trabajar para obtener su sustento. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Así que todos aquellos pastores, maestros, apóstoles que viven de los diezmos y no trabajan con sus manos, están rompiendo los principios de Dios, están saliéndose de los linderos establecidos por Dios y les será cobrado por Dios lo que han hecho. Dios se las va a cobrar. Segunda de Tesalonicenses 3:15. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y si ustedes se dan cuenta, pastores, evangelistas y maestros están gorditos. Les llega a brillar la carita de los gorditos. ¿Y eso por qué? ¿Por su trabajo? Para aquellos que andan haciendo caridad y ayudando al desamparado, dándole limosna, lo único que hacen es ayudarlo a permanecer como está. Que sea un zángano, alimentándose y viviendo del esfuerzo y creencia de otros. Se tiene que tener claro que el Hijo de Dios Jesucristo no traspasó este lindero. Él nunca regaló plata, Él nunca le dio alimento a alguien que estuviera limosneando. Las veces que lo alimentó a los 4.000 o a los 5.000 era porque estaban escuchando la palabra de Dios y habían estado tanto tiempo con Él que no habían comido. Pero no andaba regalando alimento. Mateo 21:14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Quién vino? ¿Lo fue a buscar Jesucristo a sus casas? Porque hay algunos que están en sus casas esperando que les lleven. Si yo tengo necesidad, ¿se acuerdan lo que dice? El que busca halla y al que golpea se le abrirá. Eso es creencia. Yo busco, yo golpeo, yo trabajo con mis manos. Jesucristo nunca repartió plata, Él ministraba sanidad y liberación física y espiritual. Física al restaurar la salud y espiritual al expulsar los espíritus diabólicos que provocaban la enfermedad, que mantenían cautivos o prisioneros a la gente. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Toda enfermedad es producida por un demonio. Si yo acepto la enfermedad, yo le abro la puerta a ese demonio para que entre en mi mente y produzca la enfermedad en mi cuerpo. Si yo rompo principios, ¿se acuerdan lo que decía que limpiaba la casa, el demonio echado fuera y después volvía con 7 peores que él? Si yo renací del Espíritu de Dios, la nueva creación está en mí. Yo lo fortalezco por medio de la hablar en lengua. Yo me mantengo dentro de los linderos de la palabra. Yo renuevo mi mente. ¿Se acuerdan la enseñanza, el compartir de cómo educar a un perro, un animal? Hasta que estuviera fija y quieta. Cuando lleguemos nosotros a mantener nuestra mente fija y quieta en la palabra de Dios y en sus promesas, es cuando yo voy a andar dentro de los linderos de la palabra de Dios, porque voy a estar agudo. Ahora dice, porque le conocían. Si los demonios le conocían, ¿por qué las religiones no conocen al Hijo de Dios? Por supuesto que le conocían, sabían que era el Hijo del Dios Altísimo. Marcos 5:7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Si los espíritus diabólicos reconocían y saben que Jesucristo no es Dios, ¿por qué entonces el mundo y los religiosos no lo entienden? Háganse esa pregunta. ¿Por qué el mundo y los religiosos no entienden que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no lo resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ahora entraremos a la caída de la creación de Dios por traspasar los linderos establecidos por Él, y que hasta hoy se pueden ver y sufrir las consecuencias. Génesis 2:16. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 1:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios al hombre le había entregado la autoridad de gobernar y alimentarse de todos los seres vivos. Le había dado todo lo que da semilla para comer, le había dado un trabajo en el Edén, le había entregado la autoridad de gobernar una tierra perfecta y que debía labrar. Solo no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué? Porque hasta ese momento toda la creación de Dios era buena a los ojos y entender de Adán. Nada era malo. Y para aquellos que creen o enseñan que la mujer pecó y que por eso no puede estar al mismo nivel espiritual del varón o del hombre, Dios dice que están equivocados. Pues fue el hombre al que Dios creó, formó eso primero. A él le dio las instrucciones claras y precisas. Dios le dio límites que sabía el hombre no debía traspasar. Además le dijo claramente las consecuencias. Recuerden que hasta ese momento la mujer era solo espíritu. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este límite fue traspasado, este lindero fue roto por el hombre al no confrontar y corregir la desobediencia de Eva. Él tenía la responsabilidad de gobernar sobre toda la creación de Dios. Él era la cabeza. Con la caída de este lindero por traspasar al desobedecer el límite establecido por Dios, el hombre que hasta ese momento hablaba con Dios directamente y de manera audible, perdió esa libertad. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cada vez que nosotros traspasamos un lindero que Dios ha establecido en su palabra, traemos consecuencias en nuestras vidas. Adán, con su desobediencia, produjo que ese espíritu que había sido creado primero se perdiera. Y como consecuencia, al no tener el Espíritu de Dios en él, ya no estaba conectado con Dios. Era un hombre carnal, solo cuerpo y alma, aliento de vida. Además, Adán, con su desobediencia, traspasó la autoridad que Dios le había entregado a él para gobernar sobre la creación de Dios, la entregó al diablo, que era la serpiente. Traspasó su autoridad para gobernar la creación al adversario de Dios. El hombre estaba ahora en los dominios del diablo. Si ustedes leen Job, dice que llegaron los hijos de Dios y entre ellos el diablo. Y Dios le pregunta que de dónde venía, de rodear la tierra y sojuzgarla. Hoy día, el adversario gobierna este mundo. Por eso Dios dice: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Por eso Dios te dice que anda el león alrededor buscando a quien devorar. Alrededor. Mientras que tú estés en el centro, estás al amparo de Dios. Estás dentro de los linderos de la palabra de Dios y los ángeles te protegen. Mandará a sus ángeles cerca de ti para que te protejan. Está escrito. Tú rompes un principio, te sales de ese lindero, estás en los dominios del adversario y vas a sufrir consecuencias. Quizás no las veas inmediatamente, pero se van a manifestar en tu hablar y en tu vida diaria. ¿Cuántos aparecían con bozal? ¿Cuántos dijeron: me vacuné? ¿Cuántos dijeron que no salían de sus casas? Estaban en el mundo y el mundo se los comió con zapato y todo.
porque no creyeron las promesas de Dios. Por eso el hombre estaba ahora en los dominios del diablo, del Dios de este mundo, del Dios de este siglo. Desde ese momento el diablo pudo trabajar libremente, llegando al punto con el correr del tiempo a pervertir la mente de Caín con envidias, por ejemplo, y resentimientos en contra de su hermano, hasta convertirlo en el primer asesino, al influenciarlo por un espíritu diabólico asesino, bestial y cruel. Así que, amados de Dios, manténganse dentro de los linderos de la palabra de Dios. Esta es la primera parte. Y vamos a seguir escudriñando el corazón de Dios, vamos a seguir siendo obreros para conocer todos y cada uno de los mandamientos, preceptos, leyes que Dios nos ha dejado, y cuando entremos a eso vamos a ver que hay una ley que está siendo traspasada y hay otro mandamiento, que no es lo mismo que ley, que está siendo traspasado, y como consecuencia la gente no está viviendo como Dios dice que debe vivir. Dios les bendiga y nos estamos viendo en el camino.